Aquí estás, aquí estamos. Ah, sí. Eh, Me tomó un poquito ¿Ah? volverme a conectar, que me tomó un poquito volverme a conectar. ¿Cómo Sí, no, y estás? a mí también, a mí también. Y ya me asusté porque dije, este Instagram hace cosas raras a veces. Muy bien, qué Bueno, bien. todavía, bueno, poco a poco a lo mejor irán subiendo personas, pero para ir aprovechando el tiempo, que es importante porque sabemos que lo tenemos limitado. Hola Valentina, qué bueno verte por aquí. Gracias por conectarte. Valentina, por cierto, es psicóloga y es psicóloga venezolana también, creo que está por aquí, por España. Y qué Ah, bueno, sí, sí, qué bueno que está por qué aquí. bueno, bueno, estamos por muchas partes del mundo. Yo estoy en Colombia, en Bogotá. En Sí, Bogotá, señor. sí. Sí, 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 Eh, déjame ver. Sí, sí, ok. sí, Ujú. igual para ti, Valentina, un abrazo enorme. Hola, Ainhoa, un beso. Bueno, te voy a ir presentando, ¿no? Ainhoa también es otra psicóloga, una psicóloga española, súper Ah, simpática, qué bien. compañera de batallas, de formaciones y todo Sí, pero esto. puedo parar un segundo. Sí, Déjame ver. y ahora te presento para que te conozcan. Ok. Vale. Bueno, te voy presentando. Tú eres Esmirna Raidán, es psicóloga clínica integral, especialista en diversas técnicas psicológicas en el contexto humanista, Mm, psicoterapeuta de niños, adolescentes, familias y parejas, es decir, es completita. sí, y, señor. y también haces un trabajo hermoso que es acompañar a personas en su proceso final de la vida y en el manejo también del duelo, ¿no? Yo creo que Sí, este es otro directo en el cual te voy desde ya, te voy a emplazar a que lo hagamos porque yo creo que es un tema bonito, es un tema en los que en lo que también hace falta, ¿no? Hacer una divulgación. ¿Mm? sí, ahora imagínate con lo de la pandemia, con lo del COVID ahorita, han habido Exactamente, cuestiones, pues en este proceso de duelo de bastante duelo. importante. Sí, en Ujú. donde imagínate, como sabes, yo creo que también por allá sucede, ¿no? El hecho de que las personas no se puedan despedir de sus seres queridos, el hecho de que en esa no despedida también se queden cosas irresueltas, ¿no? Claro, Pendientes. ¿M? claro. Entonces, sí, yo creo que es Entiendo. un tema y creo, Ainhoa nos dice aquí que es un magnífico trabajo y que sí, que lo hagamos, ¿no? Que hagamos esta Sí, charla. sí. Pues no, Bueno, con muchísimo gusto, con mucho gusto. sí, seguro que Pero hoy sí. no voy a estar como psicóloga. Yo estoy invitada Hoy, como mamá. hoy estás Hoy invitada no como estoy como mamá. psicóloga. Ujú. Exactamente. Hace como, bueno, como sabes, porque Ainhoa también estuvo en la charla con Sasha. Ujú. Sasha nos habló en primera persona de, ¿no? Esos mitos, los mitos y las realidades que encierra todo lo que es el síndrome de Asperger. Y Ujú. bueno, fue fantástico poder conectar contigo y bueno, y quedar para esta conversación que yo creo que también va a ser muy rica y muy nutritiva y invito a los que estéis conectados que pregunten y que no aprovechar esta magnífica oportunidad de conocer en primera persona cómo, ¿no? Cómo han sido ese tránsito desde el proceso de darte cuenta hasta, ¿no? Hasta qué recomendaciones podrías dar en este sentido. Entonces, tomando en cuenta que tú estuviste viendo la charla con Sasha, tomando en cuenta Ujú. de su experiencia, ¿no? Cómo nos las hizo llegar. ¿Cómo fue el proceso para ti de darte cuenta que pasaba algo? Sí, fíjate, ya yo había tenido una hija previamente Sí, y ya, por ejemplo, conocía mucho sobre el proceso evolutivo de ella y todo eso, y un poco también como psicóloga, sí, trabajaba básicamente con niños en esa época. Por sí, supuesto, yo era muy joven, yo me gradué muy joven, entonces, bueno,
hay muchas cosas que yo fui aprendiendo como todos Como nosotros, todos. de la experiencia y de ser mamá y todo eso. Pero sí yo observaba mucho a mis hijos, bueno, en este caso hijas, todavía no había salido, no había tenido a Sebastián. Entonces, cuando Sasha tenía como 2 años y medio, 3 años, yo empecé a darme cuenta de que había un problema de lenguaje. Ujú. Es decir, yo acostumbré mucho a estimular a mis hijos desde pequeñitos. O sea, yo me sentaba, les enseñaba cosas y tal, porque ya yo lo conocía Es un todo, defecto ¿no? profesional, ¿no? Definitivamente. Dedicada muchísimo a ellos, ¿no? Y especialmente en los primeros años, ¿no? Entonces, bueno, mira, ella tenía un lenguaje muy variado, pero que conocía las palabras, pero cuando yo empecé a observar que ella no podía unir, hacer una pequeña frase, y Ujú. le costaba un poco, y por supuesto, eso va después de una frase, viene una oración y tal, y qué sé yo. Si bien yo sabía de que el lenguaje es una de las, vamos a decir, de las características o de las facultades o del ser humano que puede demorar un poco. Es Ujú. decir, se puede esperar 5 años que no aparezca y no hay problema. Pero no sé, además de tener ese conocimiento, o a pesar de tener ese conocimiento, diría yo creo que mi intuición me decía, aquí pasa algo. Ujú. De hecho, en ese momento yo se lo comenté a su papá, me decía, no, no te preocupes, que el niño, tú sabes, tiene una evolución y tal, pero yo dije, no, aquí pasa algo. Y llevé a Sasha para que se le hiciera una evaluación. Ujú. En principio, una evaluación psicológica y además de lenguaje, ¿no? Ujú. En ese momento, sí, evidentemente había un problema de lenguaje y en esa primera evaluación el diagnóstico era que la niña tenía problemas emocionales, por lo Ujú. tanto no podía aprender. Yo decía, no, eso no es. Es decir, yo sabía que había algo más, o sea, mi intuición, vamos a decir, mis tripas me decían, Exacto, aquí sí. pasa algo. Eran más que todo mis tripas, como digo yo, intuitivamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, busqué a otra persona, se le hizo otra evaluación psicológica, pero en la evaluación psicológica tampoco aparece nada, sino lo que aparecía era dificultades sociales del lenguaje. Sí. Entonces, bueno, inmediatamente busqué una patóloga del lenguaje y le hace un diagnóstico en ese momento que había un problema de apercepción auditiva. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Que ella, si bien recibía bien la información, pero no procesaba Estaba. internamente, el cerebro no hacía la conexión para poder entender el lenguaje. Bueno, Ujú. ese era el diagnóstico. Sin embargo, yo empecé a observar que ella era una niña que se aislaba mucho, que le gustaba jugar sola, que bueno, que de repente socialmente tenía sus dificultades. Ujú. Entonces, lo que yo empecé a hacer o empecé a deducir, estos problemas sociales se deben a que ella tiene problemas de lenguaje. Claro, Entonces, si ella no puede entender el claro. lenguaje, no lo puede comprender, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que su problema a nivel social no podía relacionarse. Que muchas Entonces, bueno, veces, disculpa que te interrumpa, pero muchas veces sucede que hay niños que tienen un retardo simple en el lenguaje, por ejemplo, y a veces hacen esa retirada, ¿no? Y se confunde. Muchas veces el diagnóstico suele confundirse precisamente porque el niño, al tener la dificultad, ¿no? Se retira. ¿Mm? ¿No? Corrígeme exactamente, si me era lo que equivoco, yo me pero... preguntó. Y lo que justamente Ay, te quedaste congelada. lograba, sí, perdón, me quedé Sí, congelada. sí, sí, ahora ya está. Ok, entonces yo interpreté eso, ¿no? De que había esa dificultad. Entonces empecé yo y me di cuenta que ella no captaba ciertas, vamos a decir, habilidades sociales que se suponía que debería percibirla. Por ejemplo, cómo saludar, cómo, por ejemplo, era muy directa en lo poco que podía hacer, no, el teléfono, por ejemplo, ya no lo agarraba, el teléfono, yo empecé a observar muchísimo y entonces empecé yo a enseñarla a hacer cosas.
Ujú, Entonces me dediqué como que ella aprendiera a través de juegos. Entonces hacíamos, por ejemplo, un telefonito y ujú. yo me ponía en otro, yo le hablaba y le decía, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú o con quién desea hablar? Todo depende de las Sí, circunstancias. Y sí. ella empezó aprendiendo todo eso de una manera, como te digo, dirigida, ¿no? Mm, Y después, bueno, poco a poco, igualmente para saludar, porque ella no sabía diferenciar para saludar a un niño o un adolescente o saludar a un adulto. mm, Entonces, claro, empezaba, no, mira, se le dice así, a los adultos, ¿cómo está usted? No sé qué, y tal y cual. Y ella se aprendía todo eso. ujú. Igual, paralelamente, ella estaba en su aprendizaje de su lenguaje. Sí. Y yo me daba cuenta, o sea, la terapia de ella, eso me lo explicó la patóloga, que iba a aprender como estructuras, vamos a decir, de lenguaje, porque ella no podía meterla. Ella podía hablar, me duele el pie con la escalera, por ejemplo. Ah, claro. Es decir, eh, era así como que sintácticamente Sí, no entraba, pues no creaba una oración. Entonces ella empezó a aprender el lenguaje de una manera muy fuerte, muy rígida, muy sí. estructurada, ¿no? Y así, y poco a poco, paralelamente, ella veía mucho inglés, mucho en esa época, con la parabólica, teníamos canales en inglés, el de Disney en inglés, y todo ella lo veía. Y yo observaba que ella se aprendía todo igualito así como estaba aprendiendo el español, empezó a aprender el inglés, como de una manera estructurada. Ella no decía, por ejemplo, mami, ¿qué es table? No, Sí. ella no preguntaba por una palabra, ella preguntaba por una oración. Por una ¿Qué oración. quiere decir? Por si, I don't want to go because I'm tired. Por ejemplo, yo no quiero ir porque ella me decía toda una oración completa y yo me llamó la atención, pero lo aprendía de esa manera, es decir, su cerebro con la terapia de español, ella comenzó a aprender inglés, pero Claro. de una manera increíble, ¿no? Entonces, claro, eh, como te digo, sin yo saber que ella tenía Asperger, porque en esa época pues no se hablaba. Eso te iba a decir, que justamente en esa época tenías la dificultad de que todavía no se hablaba, o sea, no se había dado a conocer esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, fíjate que todavía, pero no importa, yo estaba trabajando con ella Claro. intuitivamente, de alguna manera intuitiva, ¿no? Porque observaba cómo actuaba, entonces la enseñaba y ella empezó, pero lo más increíble, ¿sabes? Ella tenía una capacidad para para tomar riesgos, era una cosa impresionante, ¿no? Cada vez que ella aprendía algo, por ejemplo, recuerdo cuando ella aprendió a moverse en el columpio y lo logró, y entonces ella decía, lo logré, lo logré, lo logré, es decir, se emocionaba cada vez que ella lograba algo. Ella como que se ponía retos, ¿no? Claro. Y recuerdo un día, imagínate que como estaba en tercer grado, no recuerdo si tercer o cuarto grado, en el colegio donde ella estaba, una vez una semana al año, perdón, ellos hacían como, ah, vamos a decir, competencias de oraciones, o competencia de spelling, porque era bilingüe el colegio, Ujú. era como competencia de cosas a nivel de literarios, escribían cosas. Y de repente ella dice, me voy a meter, de un día, me voy a meter en en el concurso de cómo cómo contar un cuento. Imagínate, ser como una especie de contacuento, unas narrativas. Sí. Yo te podrás imaginar, y yo, oh, qué bien, le digo yo, me parece buenísimo, ¿no? Claro, yo decía, bueno, sí, ya está en terapia de lenguaje, le cuesta, tú sabes, la expresión, pero entonces dije yo, bueno, yo te ayudo, ok, bueno, y empezamos. ¿Qué cuento quieres? Este cuento. Era un cuento venezolano, así como el cocuyo y la mora, creo que sí, no recuerdo, era un cuento así. Entonces, claro, yo soy muy histriónica, entonces empecé yo a enseñarle a ella cómo hacer el cuento. Entonces ella empezó y tenía una capacidad de observación impresionante. Pues Tremendo. ella fue a su competencia, se ganó la competencia del salón,
se ganó la competencia de primaria y después se ganó la competencia de todo el colegio. Y qué bueno es, Mirna, lo que estás diciendo, porque la importancia del acompañamiento, ¿no? En esto, de sentirse arropado, entendido, porque tú ibas validando todas esas emociones que ella estaba sintiendo, ¿no? Ajá. Bueno, imagínate, sí. Entonces fíjate tú que sí, que ya pasó por esto. Claro, paralelamente viene la parte pues difícil, que es la del bullying, la del acoso, la del rechazo, pero eso es otro tema que Sí, quiero resaltar, la parte, vamos a decir, positiva de claro, ella. Entonces fíjate que ella se ganó todo eso, vamos a decir, esta competencia del colegio un año, lo hizo al año siguiente, lo volvió a ganar. Es decir, hizo todo lo posible, imagínate, para ella ganar esta competencia y después en el año siguiente dice, no, mami, no quiero más. ¿Por qué? Para darle oportunidad a otros niños para que ganen. A mí me pareció así tan hermoso, claro. porque de verdad que ella tenía, o sea, bueno, todavía lo tiene, pero estamos hablando de una etapa, una capacidad de captar lo de adentro de la persona, ¿no? Ella me decía, no, esto me lo dijo fue una maestra, cuando fui a hablar con las maestras me dijo, mira, tu hija es increíble. Estábamos, no sé en qué cosas, estaba una música, una presentación en el colegio y tal, y yo estaba sentada escuchándolo, no sé qué, y después ella se me acerca y me dice, ¿por qué estás triste? Y ella no estaba aparentando estar triste. O Ujú. sea, yo estaba triste, me dice. O sea, cómo ella lo pudo captar, o sea, cómo podía ir por dentro de las personas, ¿entiendes? Podía Claro. percibir, tenía esa capacidad Y de, fíjate que uno de los mitos que hay justamente de tiene que ver con esto, ¿no? Que pareciera que tienen esa dificultad para empatizar y realmente, ¿no? Esto es no, algo que entra dentro de un mito porque, como decía Sasha, todos son también muy diferentes, ¿no? exactamente. Sí, y entonces tú vas viendo de que ella, pues, claro, yo podía percibir, si bien no tenía esa habilidad social, porque después sí era muy directa, no tenía filtro, es Claro. decir, no sabía. Por otro lado, era muy literal, esas son cosas que yo observaba, pero todavía se lo atribuía a su problema de lenguaje. Claro. Entonces yo decía, claro, como ella le tiene esta dificultad, ella estuvo en terapia hasta los 10 años, imagínate. Y luego, entonces, ella empezó en una época a hablar solo en inglés. Imagínate. Ella aprendió el inglés sola prácticamente. Entonces ella se sentía mejor hablando en inglés. Y en el colegio pensaron, si bien era un colegio bilingüe, no tan estricto, porque yo tenía a la otra hija mía en la Washington, en este caso Venezuela, Ujú. que sí era mucho más rígido en la parte del inglés y el español. Aquí daban clases de inglés, era bastante, pero no era tan fuerte porque yo no quería que ella se confundiera, ¿no? Todo lo Claro. contrario. En ese colegio pensaron de que ella estaba recibiendo clases de inglés aparte, imagínate, o que nosotros hablábamos inglés en casa. Y no era así. Ella lo que hacía era ver televisión, esto, ¿no? Las comiquitas o lo que sea. Y sí Sí. empezó a hablar mucho de comiquitas. Cáspita, por ejemplo, oh, detente. O sea, expresiones que ella Claro. aprendía y después, claro, su lenguaje era un poco más robotizado, ¿no? Claro. Captaba porque era como muy rígido. Pero el paso del tiempo ella logró, su cerebro logró pues ser más flexible, ya no tener una oración fija, sino que ya podía manejarse de una manera diferente, es decir, más dinámico, más, sí, como te digo, más creativa, más la parte, empezó a funcionar un poco más la parte de psicolingüística superior, vamos a Ujú, llamarlo así, ujú. a excepción de que no entendía los chistes, por ejemplo, Claro. ¿no? Ella, Sí. para ella los chistes, esa parte no la percibía. Entonces, bueno, y yo empecé pues a ayudarla a que había otra manera de entender las cosas, que no solamente era una sola forma, que a veces dependiendo. Entonces, todo eso fue un aprendizaje para ella, pero lo captó
bastante rápido, iba pues en su proceso, ¿no? De captación, pues. Pero como te digo, hacía una especie de terapia, ayuda, por supuesto en la casa pues todos también apoyaban, su papá también apoyaba, es decir, claro. todos de alguna manera u otra pues sabíamos que Sasha pues tenía que tener un apoyo, ¿no? Claro. Sí, Es pues, Mirna, y cierta cosa, pero, ese tránsito por la búsqueda de respuestas, es decir, porque a veces hay la necesidad de buscar un diagnóstico, de ser, ¿no?, precisos, o sea, ¿qué es lo que le pasa realmente a mi hijo? O sea, en dónde lo ubico? ¿No? En este caso, tú tenías el hándicap de que para entonces no había, todavía no había surgido el síndrome de Asperger por allí, ¿no? Y entonces, claro. ¿qué pasó contigo? ¿Cómo fue precisamente ese tránsito de no encontrar ese, ¿no? Ese, Fíjate, Melida, ah, para mí eso no era un problema. Yo no que, para mí no era, vamos a decir, encasillar. Y te lo voy exacto, a decir, porque como psicóloga, a mí ujú, nunca me gustó encasillar. exacto, Entonces, de hecho, cuando yo hablaba con los padres, cuando yo daba un informe, o bien sea a los padres, o bien sea en el colegio, a mí me gustaba era describir una actitud, pero exacto. nunca encasillar. Etiquetar, No, porque nunca eso etiquetar, sí. no me gustaba etiquetar. Entonces, para mí, estoy hablando a nivel personal, entonces Ujú, no era un problema. Claro, sí me habían dicho un problema de percepción auditiva, eso quería decir esto, pero bueno, y todo lo que eso se supone que traía es la parte social, o sea, una serie de características, pero realmente, te digo algo, no, para mí no fue ninguna necesidad, ni como mamá, ni como psicólogo, de buscar un diagnóstico específico, ¿no? ujú, Bueno, se le han hecho también pruebas de neurológica y electrocefalográfica. Esa ujú, no salió nada, es claro, absolutamente normal. claro. Y como yo veía que no aprendía a leer, ella iba, tú sabes, su proceso de aprendizaje bien. Ujú, Entonces, claro, su inteligencia observé que no estaba afectada. Un ujú, poquito más adelante, cuando ella estaba adolescentica, yo le paso una prueba que se llama Raven, o Raven, una prueba sí. de inteligencia donde no hay nada donde no media ninguna parte verbal, sino absolutamente lógica, o Ujú, sea, de razonamiento lógico. Y cuando yo veo el resultado, yo dije, wow, altísimo. claro. Es decir, pero es bastante alto, ¿no? Y yo me quedé asombrada porque eso es una prueba que tú se lo das, ella lo hace y no lo corrige con una tabla, Sí, punto. O sí, sea, no hay sí. nada que yo pudiera decir subjetivamente, tú sabes, ver otros resultados. Entonces, bueno, sí notaba pues esas cosas, que funcionaba en picos, de repente muy madura en unos aspectos y de repente más niña en otros aspectos. O sea, sí Ujú, notaba sus picos. Pero bueno, para mí era como, ok, y eso es el proceso, y ese es su proceso, y ella va andando en su proceso, y realmente a mí esa parte de ella sí, no me afectó, pero sí hubo lo que me afectó, que fue la parte emocional. claro, Es el rechazo. claro. Como ella me comentaba, el rechazo que ella recibía en el colegio, para mí eso era, yo no, yo me conectaba era con mi dolor, Claro. yo me conectaba con su dolor, pero no era ni con rabia ni nada. En cambio, por ejemplo, su papá, su hermana, o sea, sí se conectaban con la rabia, pero mucha rabia con los niños, con todo esto. Yo me conectaba era con el dolor de Sasha, y lo digo y me Claro, claro, sí, 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 sí. con ese dolor, sí. Entonces era muy fuerte, porque fíjate, no era porque ella tuviera su condición X, que como te digo, pero era por su dolor. Claro, Y eso, cuando tú me dices qué es lo que más me afectó, esa parte. claro. Luego, y de hecho ella, es que me enseñó tanto, yo te digo, es impresionante, porque a veces cosas que nosotros damos por sentado con los niños. Yo recuerdo una vez, estaba ya bastante pequeña, como unos 6 años, íbamos de viaje y de repente
tú sabes que uno se montaba en un autobús para montarse en el avión, cuando en algunos casos no había pues Sí. en el aeropuerto. Entonces, yo me acuerdo que venía una señora bastante gorda y dice ella, mami, esa señora gorda. Entonces le digo yo, no mami, eso no se dice delante de la gente. Le digo yo, porque eso es lo que a uno siempre le han dicho. ¿Y sabe lo que me responde? Entonces detrás sí. O sea, de para ella literal. O sea, no se dice delante, pero entonces quiere decir que sí se puede decir Sí, detrás, sí, ¿no? sí, Entonces sí. eso me impactó, porque eso también me enseñaba a mí, digo, a Claro, veces tenemos mensajitos directos que nos vienen de la, tú sabes, de los papás que te enseñan, total, delante de la gente, esto delante de la... Entonces, claro, para ella era literal y decía, entonces detrás sí se puede. claro, Entonces, no, es decir, entonces me tocó explicar, pero así como esto, claro. tú no te imaginas. No, y que te En- permite esto, ¿no? Darte cuenta en el proceso de qué cosas, ¿no? Es decir, cosas que pasan desapercibidas en un momento, realmente sí, caes en cuenta por estos comentarios, ¿no? Yo también recuerdo que con un niño, justamente tratando el tema bueno, del doble sentido, ¿no? Que tienen las ciertas frases coloquiales. Entonces estábamos hablando de perro que ladra no muerde y estaba intentando, entonces se me queda mirando y me dice, ah, hombre, claro, si ladra no muerde, si puede ladrar no claro, muerde, porque está, porque está está, guau, 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 está haciendo guau, guau, entonces no puede morder. Sí, sí, exacto, me y reí así, como muchas muchísimo con cosas, o eso. sea, es increíble, por ejemplo, cuando ella me decía de verdad con todo su dolor, mami, ¿por qué los niños se burlan? ¿Por qué los niños hacen esto? Entonces yo le digo, sí, Claro, mami, los niños, muchos niños son crueles, a veces no lo saben, a veces lo hacen porque lo aprendieron en casa, pero, o sea, pero yo soy niña y yo no hago eso. O sea, ya, eso de que los niños son así, sí, no. sí, Ok, yo soy una niña y yo no hago eso. claro, Entonces, claro, y esas cosas que también te ponen a pensar, ¿no? Te dices, claro. es cierto, ¿no? Todos los niños. Entonces, hay que ser como mucho más claro, pues, con ellos. Y en general con todos los niños, porque hasta Con cierta todo, edad los claro, niños, obviamente, hasta los 6 años ellos son muy literales. sí, Entonces, más o menos 5 o 6 años todavía son muy... Entonces, claro, ella pasó más tiempo siendo así, y después poco a poco comenzó pues a entender que habían cosas de doble sentido, o por ejemplo, bueno, los chistes que tienen cosas pues distintas, ¿no? sí. Pero sí, te digo que ha sido el aprendizaje fue bastante importante, ¿no? Fíjate, por aquí dice Ainhoa, dice que la intuición de la madre Sí, siempre presente, ¿no? Es que esto es tremendo y una de las cosas que yo muchas veces me consigo en consulta es yo sé que pasa algo, ¿no? Yo sé que pasa algo y muchas veces está asociado generalmente con la mamá, ¿no? Porque a ver, no me gusta hacer estas distinciones de género, ¿no? Pero parece que la mamá se da cuenta primero de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y su pareja, su marido, a veces tiende como a relativizar lo que está sucediendo, ¿no? Y esto también genera en las madres una sensación de inquietud y hasta de soledad, ¿no? Porque decir, seré yo la que está viendo cosas donde no las hay, ¿no? sí, a mí, bueno, te digo que muchas veces, y más cuando en el primer diagnóstico, ¿no? Que si era un problema, no sé, con la figura de la madre, no sé qué y tal, y yo decía, ok, o sea, yo le decía a la persona, ojalá que sea eso, le decía yo, es que si es eso, yo, eso se puede manejar, Claro, yo le decía, este primer diagnóstico, y después me di cuenta que la persona no era un psicólogo infantil, o sea, y no tenía las herramientas, no es que era malo, claro, simplemente no era distinto, se interpretaban las cosas de una manera diferente. Yo diferente. decía, no, después le mando a hacer otro estudio psicológico con una psicóloga infantil, que era amiga mía, y más bien aparece, yo le decía, ¿cómo lo ves tú? ¿Hay problema? Dice, no, aquí aparecen dos figuras de madre, más bien. La nana, ¿verdad? Y tú.
O sea, que eran dos figuras de madre y para ella eran positivas las figuras de la mamá. Y yo claro, dije, sí, pero claro, lo que veía era problemas de lenguaje que la llevaban a ella, igualito que yo había pensado, a claro, problemas sociales, vamos a decir, claro, de claro, relación social. claro. Sí, bueno, eso pasó en un rato de todo esto, ¿no? Sí, Este diagnóstico y bueno, ella empezó el bachillerato, fue más difícil para ella. claro. El bachillerato de los niños fueron más crueles, realmente fue un periodo muy difícil. Si bien ella, por su característica de personalidad, era una muchacha que era muy querida de los Mm, directores, de los maestros, de los profesores, muy, muy querida y apreciada. De hecho, cuando los niños empezaron el bachillerato a hacer un poco de bullying, pues ella la apoyaron y todo eso. O sea, fue un proceso de este estilo, qué ¿no? importante que hubo Eh, esas figuras, ¿no? Esas figuras de resiliencia sí, que son sí, importantísimas. Aquí, pero por sí, ejemplo, era Perla, así como se trataba. Ajá. sí, Perlas Perdón, decía, ¿cuál es la etapa o rasgo no, que recuerda no te- como, ¿me escuchas? mm, ¿Sí? ¿Me escuchas? como cortadito. ¿Podrías, por favor, repetir lo Sí, que estás sí, diciendo? dice que Ajá. Perla, tenemos aquí a una persona que nos pregunta cuál es la etapa o rasgo que recuerda como más difícil. ¿Mm? Bueno, tú comentaste que ya anteriormente que era el Ujú. tema del rechazo, ¿no? ¿Hubo alguna otra Sí. etapa o situación que también te hiciera sentir como difícil el abordaje en tu El hija? abordaje, sí, bueno, lo más difícil fue pues, el acoso, el bullying, el El rechazo. rechazo. Ello fue lo más difícil para ella y lo más difícil, bueno, para mí, por supuesto, siendo mamá, ver a una hija sufrir, pues es muy difícil, pero ella sí tuvo el apoyo familiar, es decir, y Claro. no solamente de la familia nuclear, de todos, la abuela, la tía, los primos, es decir, ella era muy apreciada y muy querida en todo el ambiente familiar. ¿Eh? Y sí hubo personas en el colegio. Ella tuvo una amiga especial, muy linda, era una muchacha que también era rechazada por su color Vaya. y entonces ellas se hicieron muy amigas, se unieron y hubo un apoyo de una con la otra, pues, o sea, realmente fue muy bonito. Y además ella era muy apreciada, Sasha. Fíjate que cuando ella estaba como en tercer año o algo así, hubo clases especiales de inglés, porque ya ella estaba en otro colegio. O sea, Ujú. ella estudió primaria en uno y la secundaria en otro, y le pidieron a ella que diera clase de inglés para niños. Imagínate, tendría Sasha, no sé, como 15 años, si mal no recuerdo, y ella estaba ya trabajando, vamos a decir, dando clases de inglés a niños pequeños en el colegio en las tardes, en el colegio. Entonces era, fíjate, ella tuvo ambas cosas, o sea, era por sus pares rechazada, pero por las partes, por los adultos y por su familia, todo lo contrario, era muy querida y muy apreciada, ¿no? Y no había diferencia, pues nada, porque ella, si bien sabían que no es que ellos van a actuar y que sepan los papás, o sea, vamos a decir, excepto en su parte de su relación social y esa parte, básicamente, es donde ellos están pues con sus dificultades y sus pocas habilidades, pero en Ujú. todo lo demás funcionan bien, además la parte cognitiva, su parte de inteligencia, pues está de normal hasta muy alta, ¿no? De hecho, Claro. se conocen muchos Asperger muy famosos siendo súper, súper genios, pues. Sí, 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 totalmente. sí, Bueno, se dice que sí. Einstein era también, ¿no? Se habla también Bueno, ahorita se de dice que de Bill Messi, Messi Bill Gates, también, como figura del está deporte. Keanu Ujú. Reeves, Sí, el actor Anthony Hopkins, mira, también se considera, él sí dijo que era Asperger y fue diagnosticado después de adulto. exacto, Conozco un poco la historia, sino muchísima gente y han sido muy exitosos en lo que hacen, ¿no? claro. Porque eso sí, como ella manifestó, pues ellos les interesa un tema
y se enfocan en ese tema y se hacen expertos en ese tema. Expertos en ese tema, Es sí, impresionante. sí, Y ella le interesó mucho la vida espiritual. fíjate. Fíjate que yo comencé ya cuando tendría como 12 años, 13 por ahí más o menos, yo empecé a asistir a mi parte espiritual y empecé a tener una maestra espiritual, ¿no? De la India. Entonces un día me dice, ¿qué haces tú cuando tú vas a tal sitio? Yo le digo, y le expliqué, yo hago esto, esto y esto. Meditar, se conversamos, no sé qué, se estudian las escrituras, tal, tal. Entonces me dice, yo quiero ir. Bueno, chévere, buenísimo. Entonces ella me acompañó. Tú no te imaginas todas las experiencias que tuvo esa niña. Esa Claro, niña, experiencias de meditación tan profundas que yo decía, ojalá que yo tuviera, pero de verdad, con unas experiencias increíbles. Y entonces ella entró en ese mundo espiritual desde muy, muy joven. Y fíjate. yo iba todos los años de retiro espiritual al ashram, donde estaba mi maestra espiritual, y ella me dice que ella que yo quiero ir. Ah, ¿tú quieres venir? Perfecto, vamos. Bueno, eso fue impresionante, pero sí al principio una de las cosas que pasó es que ella quería estar todo el tiempo en contacto con los adultos y Claro, no quería contacto con sus pares, con los niños de su edad. Y allí estaba muy diferenciado, pues los grupos por edades, porque tenían actividades y tal. Entonces yo le dije, mira, va a empezar un grupo, o sea, unos retiros con los niños de tu edad, tendré ya, no sé, 13, 14 por ahí. Entonces, quiero que, es importante que asistas. No, no, claro, ella decía, no, porque tenía pánico pánico, de claro. esa cita. Y yo decía, pero ¿cómo la digo? Porque además que son muy Sí, caricaturas. Ah, sí, sí, vamos a estar claro. Sí, ¿cómo los convenzo? O sea, de no creer esa parte, ¿no? Mira, me tocó hasta que yo decía, Dios mío, ¿cómo hago? Para que ella asista, le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Tú vas a ir una vez. Y si tú ves y tú te sientes mal, entonces tú me dices. O no tú me dices, sino tú te sientes mal y te sales. Y ya está, no te van a obligar, tú simplemente vas. Bueno, llegó al mediodía feliz, mami, fue lindo, fue esto. Y claro, ella se dio cuenta de que ella era aceptada y que no la estaban rechazando, que era claro. una más del grupo. No Y había entonces, claro, juicio, claro. no había juicio, más bien cuando ella empezó a tener experiencias, ella empezó a compartirlas con los monjes, con los swamis, su experiencia, y de repente la gente decía, ah, o sea, se quedaban impactados de cómo ella tenía esa apertura, vamos a decir, de corazón para Sí. tener esas experiencias, ¿no? Entonces fue muy bonito, de verdad, y ella hasta ahora, pues sí, se continúa Fíjate que vamos a decir, dice por aquí, Ainhoa, mm, tiende a normalizar. La mamá se siente culpable e incomprendida en muchas ocasiones. ¿Te sentiste así? ¿Incomprendida incomprendida. o sentiste culpa en algún momento? No, yo no sentí culpa, o sea, en ningún momento me sentí culpable. Sí, en unos momentos era, vamos a decir, quizás no culpa, pero sí como cuestionarme. Lo Ujú. estoy haciendo bien, no lo estoy paciendo bien, porque no había como un factor, no tenía un conocimiento, simplemente como te digo, todo funcionaba desde las tripas, ¿no? Ujú. Entonces no, y sí, como te digo, porque yo creo que lo que le dimos mucho, o sea, mucho cariño, tal, Mucha como eso no aceptación, quiere decir claro, mucha mucho aceptación, que no quiere respeto. decir que nunca hubo ningún roce, ninguna cosa, por supuesto que sí, porque y especialmente después en la adolescencia, Claro. empezó quizás porque, claro, ahí sí, como a ella se le supo un poquito más adelante que era una cuestión de Asperger, entonces sí, sí hubo pues las discusiones, y sí, claro, para mí era, conchale, Sasha es cabeza dura, por ejemplo, Sasha no entiende o le cuesta, o es inflexible, y entonces, y esa parte, pues allí era cuando vamos a decir, no, podíamos tener discusiones, pues, de esto y lo otro, y a lo mejor ella se podía, no a lo mejor, ella se sintió incomprendida, Claro. pero yo sentía que yo era una mamá que le estaba enseñando a una hija ciertas cosas, por ejemplo.
¿no? claro. Que estaban, que bueno, que podíamos discutir, y eso es natural, eso es, no, no hay problema. Porque nuestra relación, en general, pues, de su papá y mía con nuestros hijos era más una relación horizontal que vertical. Ujú. Entonces, donde ellos podían hablar, donde ellos podían expresar, donde ellos podían hasta Muy criticarnos. democrática, ¿no? Sí, era una relación horizontal. Entonces, claro, eso daba pie a que, por ejemplo, fuésemos cuestionados, por ejemplo, ¿no? Mm. Y sí, había cuestionamiento, y con razón, había cuestionamiento. Nosotros somos humanos y no somos perfectos. Si bien uno tiene un conocimiento, pues quizás por la carrera, pero Claro. somos humanos y estamos también viviendo y aprendiendo. Claro, es que las características vuestras también, imagínate, tú psicóloga y su papá psiquiatra, ¿no? Mm, Se supone, ¿no? Que están todos los recursos allí. Pero claro, sí es verdad que están todos los recursos, pero como padres y como madres somos eso. O sea, claro. no somos la carrera. Muchas veces, no sé si te ha pasado, pero parece eh, que es como que nosotros tenemos que hacerlo todo bien y esto no es Ajá. así. Cuando No, nosotros estamos trabajamos en la relación de ayuda, también seguimos mm, siendo humanos, también tenemos nuestras cosas que trabajar, ¿no? Y claro. enfrentarnos a la maternidad o a la paternidad también tiene su complejidad, ¿no? Su complejidad humana. Entonces, Exactamente, sí, somos humanos, cometemos errores. Claro, lo importante, ¿sabes? Es como uno se dé cuenta que uno está cometiendo el error y que después tú dices, ah, ok, sí, es cierto, esto es un error, yo lo voy a cambiar. Eso claro, es lo importante, estamos aprendiendo constantemente, y como madres, como seres humanos en general, estamos constantemente aprendiendo y lo importante es darse cuenta que uno comete el error y después sí. enmendarlo. O no, a veces no hay o realmente la otra persona está proyectando sus propias, vamos a decir, debilidades y sus propias cosas, pero si media un proceso de reflexión profunda, pues te Ujú. das cuenta si el error sale de acá o el error está siendo visto desde la punto, vamos a decir, de la otra persona. Claro, fíjate que una de las cosas que dice un maestro común que tenemos Ainhoa y yo, que dice que Ajá, el tema no es el error que de alguna manera nosotros podamos cometer, sino cómo solucionamos esto, ¿no? Que yo claro, creo que es lo importante, ¿no? ¿Cómo así es, solucionamos? Eh, y sí. Ainhoa dice, claro, ojalá todas las familias tuvieran vuestros recursos. Yo diría nuestros recursos, Ainhoa. Pues sí, pero es que Sí, porque aún teniendo, sí, claro, pero aún teniendo los recursos, pues a veces se nos puede hacer difíciles ciertas circunstancias con nuestros hijos, ¿no? sí, claro. Y yo a veces me descubro haciendo algo que yo digo, pero Dios, ¿cómo puede ser que haga esto? Entonces me digo, pues eres humana, ¿no? Eres humana y te pasa. Y es importante esto. Y quien no tiene los recursos, Ujú, pues como decía también a otra persona que entrevisté hace poco, Luz del Carmen ujú, Aguilar, dice, bueno, es que a veces los recursos tenemos que buscarlos, ¿no? Porque ahora están como un poco más a la orden del día. O sea, hacemos, por ejemplo, este tipo de trabajos, de hacer entrevistas con personas que, por ejemplo, que yo hago que me encanta, porque es una ujú. manera de poder llegar y poder acercar esos recursos que a lo mejor no todas los tienen y dar esos tips, esas capsulitas, ¿no? Que germinen en cualquier corazón que esté dispuesto a recibirlo, ¿no? Claro, Mm. claro. Y una cosa, cuando la posibilidad de hacer este conversatorio es precisamente mi intención, era como enviar un mensaje a todas estas mamás que Exacto. tienen niños o niñas con este síndrome de Asperger o de Ujú. cualquier otra cosa. O Es de cualquier decir, otra condición. sí, además de que, sí, mira, una de las cosas de verdad, lo más importante para todo es que se hagan las cosas con amor. Es Sí, decir, tú puedes cometer errores, pero si tú haces las cosas con amor, eso es lo que llega realmente. Y en eso yo tengo una profunda
de absoluta certeza. Certeza, claro. Bueno, sí, Justamente te iba a tú- preguntar sobre eso, ¿no? ¿Cómo fue la gestión, por ejemplo, con los hijos, con la pareja? Es decir, si hubo afectación en la dinámica familiar, porque, por ejemplo, Ainhoa me dice, yo me encuentro con familias bloqueadas que no pueden avanzar ni en lo más básico, y yo creo que esto tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es decir, cómo ajusto mis percepciones, mis creencias, mis ideas, ¿no? Cómo pongo los recursos que tenga, sean pocos o sean muchos, a disposición de mi hijo o de mi hija, ¿no? Porque es como dices, o sea, yo me imagino que tú te debes haber encontrado en consulta también este tipo de familias que les cuesta avanzar. En ese caso, sí, desde tu experiencia, ¿no? fíjate, yo creo que lo importante es aceptación. O Uh-huh. sea, cuando tú aceptas una situación en la familia y que todo, y se hable mucho, se converse, que haya esa comunicación. Mira, los niños, los otros hermanitos o algo así, ellos van a entender. Claro. Es increíble. Fíjate que una de las cosas que mis tres hijos, yo tengo tres, pasaron por el preescolar de ellos, por un preescolar integral, es decir, donde había un 30% de niños con retardo, con problemas de parálisis cerebral, con diferentes problemas. Entonces, ya estos niños, tú veías desde los 3 años, 4 años, que estos niños tenían contacto con otros niños con discapacidad y ellos cómo se sensibilizan Y ante esto, ¿no? normalizan, Normalizan esta situación y cómo ellos quieren ayudar y son muy empáticos, se vuelven personas muy compasivas. Entonces, solidarias, sí, claro. mira, en eso es, sí, claro, solidarias y todo eso. Y eso sí, yo te digo, yo estoy muy contenta de este tipo de educación que yo pude ofrecerle a mis hijos. Mm. Y que eso creo que es muy importante, ¿no? Con errores, como te digo, todos pasamos, todos tuvimos una historia y cada uno tiene una historia con unos padres que tampoco eran muy preparados Mm. para ser papás buenos, o sea, buenos padres en cuanto a la parte educativa de los hijos y que uno también ha tenido, mira, a veces, ¡pum!, se me despierta mi mamá por ahí y digo Claro. yo, epa, Morelia, no, o sea, no, entonces digo, tranquila, porque era muy angustiada, muy... Entonces, claro, sí, muchas veces tenemos una historia, todos tenemos una Todos. historia, todos tenemos una pata que cojeamos, pero es importante tomar en cuenta eso y decir, ok, tengo esto, ¿cómo lo puedo solucionar? Exacto. Y en la medida que uno va también evolucionando en todo sentido, va aprendiendo cosas una y otra vez, estás Sí. aprendiendo y nunca pensar que todo lo sabes, jamás, Claro, ¿verdad? totalmente. Y Estamos en tantas, continuo aprendizaje, esa es la apertura realmente, ¿no? sí, Para poder, sí, 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 totalmente de acuerdo. Ainhoa dice, la vida me ha enseñado que el amor no lo es todo en casos de necesidades especiales, hace falta apoyo, formación y autocuidado. Sí, es un sí, conjunto realmente, ¿no? claro, pero yo digo, el amor es lo que envuelve todo esto. Mm, Porque en la medida que hay el amor, y cuando digo el amor, yo no hablo el amor como algo general, algo universal, ¿no? ujú. Como eso, es una actitud, el amor no se puede, por supuesto, definir, sino más bien como es una actuación de querer hacer el bien, de querer de ayudar, eso como dice, De no, sostener, de contener, ¿no? ese de contener, sí, claro, es muy importante. Por ejemplo, las familias donde hay un caso, cuando hay casos de niños con alguna dificultad, alguna condición, sí es importante la información, eso es Ujú, importantísimo, y luego la formación. ujú. Porque en la medida que, porque tú puedes tener una información, pero que quede nada más a nivel intelectual y no se integre como un proceso para hacer un cambio, ¿no? De conducta. Entonces, fíjate, sí, es importante la formación. Y Claro. la formación no necesariamente tiene que ser académica, sino simplemente una formación de como desarrollo, vamos a decir, de virtudes como el respeto, la tolerancia, el querer, por ejemplo, empatía, el querer Mm. ponerse.
en la postura del otro, y, y, y todas estas cosas poderlas em, enseñar, ¿ok? A la familia, y que la Sí. familia vibre en esa misma En esa energía. misma frecuencia. Fíjate una En cosa esa que misma- dice Ainhoa que es muy importante, que es el autocuidado, ¿no? Porque en el autocuidado, cuando nosotros tenemos la capacidad de poder escucharnos qué nos pasa, cómo estamos frente a una determinada situación, yo creo que podemos estar más abiertos, más dispuestos a poder contener, ¿no? A la situación en sí, porque yo creo que muchas madres o muchos padres se pueden perder allí también, ¿no? En ese autocuidado, en no darse el espacio, el momento, ¿no? Que es tan necesario para tomar la fuerza y para estar ahí presentes, ¿m? Con Ujú. aceptación incondicional de lo que está sucediendo, ¿no? De lo que está sucediendo. Y sí, como te digo, integrar a la familia en el proceso. O Exacto. sea, no es algo, como te digo, si hay varios hermanitos, integrarlos todos en esta situación. Uh -huh. Y que cada quien entiende y cada quien lo va a manejar, por supuesto, a su manera, A ¿no? su Acorde mano. con su personalidad, claro. Y Eh, respetar esto. Esmirna, y para Ujú. ti, ¿cuáles fueron, a nivel emocional, te hizo falta algo? O sea, o qué te ayudó en todo esto? A ti, como ¿Qué me hablando ayudó? justamente de este autocuidado, ¿no? ¿Qué te ayudó? Sí, fíjate que, como te dije, una de las cosas que, como de afectación emocional era el bullying que ella El bullying. recibía. Entonces, para mí eso fue emocionalmente muy, muy fuerte, muy duro, como mamá. Uh -huh. A veces lo Como compartí. mamá. Eso lo vivía mucho yo sola. Vamos a estar Uh claros que yo -huh. no Uh quería, -huh. porque cada quien vivió el proceso distinto. Te digo, muchas veces con rabia, ¿cómo es posible? No sé qué, pero yo era Claro, muy, mucho en cómo podía yo ayudar. Es decir, siempre estaba cómo podía ayudar a ella. Claro, a mí me ayudó muchísimo mi parte espiritual. claro. Es decir, paralelamente, como te digo, ella, cuando yo comencé en este mundo espiritual, ella estaba como a los 12, 13 años por allí. Entonces, claro, eso me dio a mí una visión también diferente de la vida. Hmm. Entonces, y empiezo yo con prácticas, ¿ves? Espirituales. Y yo creo que eso es muy importante. No importa la práctica que tenga la persona, Claro, pero que sea una práctica, vamos a decir, congruente, ¿no? Y que sea, que, que, y que sea verdadera. Porque mucha gente pertenece a un camino espiritual o a una religión, pero como que no la pone en práctica. Es sí, decir, sí, realmente es que poner en práctica todas estas cosas, que yo llamo más espirituales que religiosas, sino ya es una parte espiritual. Me ayudó mucho, ¿sabes? La parte espiritual me ayudó muchísimo. Y por supuesto el apoyo de la familia. claro. Todos nos apoyábamos en eso y realmente, como te digo, en sí, por ejemplo, con Sasha, que veíamos cómo ella avanzaba y lograba sus cosas y seguía estudiando y pasó todo y después empezó el estudio como psicopedagoga Uh y -huh. de verdad que fue increíble. Uh -huh. Ella, claro, decíamos, bueno, que querrá estudiar ella, en un momento ya pensó en otra cosa, pero bueno, después se decidió estudiar la psicopedagogía y fue excelente, de hecho, excelente como psicopedagoga. Y sí, porque yo observaba, yo trabajé, como te dije, muchos años con niños, pero después lo dejé porque me di cuenta de que era mejor trabajar con los papás, porque a veces trabajar solo con los niños era una vez a la semana y de repente el padre, Ay, te me quedaste. Sí, ok, volviste. Ajá. sí, sí. Entonces, el apoyo, entonces empecé a trabajar más con las familias, con las parejas, en los colegios. Uh -huh. Dimos muchos cursos y formación de maestros en los colegios, porque era muy importante también que los colegios tomen conciencia de que hay niños especiales, o Uh sea, -huh. niños distintos, niños con condiciones. Afortunadamente, nosotros conseguimos un colegio que nos encantó, que fue el Valle Abierto, allá en Venezuela, Uh porque -huh. tenían un entendimiento diferente. Después el otro colegio también eh, se formaron mucho en,
en las técnicas de análisis transaccional y todo eso, los profesores, los directores, y dábamos talleres y tal en estos colegios. O sea, que Entonces estaban muy también de esas implicados en niñas, esto. Mm. claro, exactamente, estábamos muy implicados en este proceso para el apoyo pues integral de casa, colegio, pero bueno, Claro, se nos salió de las manos, eran los niños, los muchachos, si bien hubo reuniones de los profesores con los padres, pero estos padres mm, no entendían, ¿sabes? No claro. entendían. Fíjate que hoy Muy, Ainhoa dice que hoy justo ha tenido una familia con una venda en los ojos y se no pueden integrar la información de que su hijo no está a un nivel cognitivo como ellos desearían, ¿no? Sí, esto suele pasar mucho, ¿no? Y sí, esto a mí me ha claro, pasado cuando trabajaba con los niños, sí, claro, con- y requieren su proceso, porque es un proceso también de duelo para ellos, ¿no? O sea, hay unas expectativas cuando están embarazados que el hijo, Ujú. ¿no? Lo que deseo encontrar en mi hijo, y resulta que se ven las expectativas como rotas, y eso es un duelo que los padres muchas veces nos encontramos que tienen que elaborar, y hay que trabajar Claro. con esos padres para poder reequilibrar, Ujú. ¿no? Y poder entonces que tomen, que lleguen a esa, ¿no? A integrar esto para poder estar presentes con Sí, sus es un hijos, ¿no? proceso. Mira, y no, a mí me tocó también, por ejemplo, hablar con papás o con niños con síndrome de Down, Uh ¿ves? -huh, O sea, y ellos estaban definitivamente down, uh -huh. muy, muy golpeados cuando se dan cuenta, pero después, mira, cuando ellos comienzan, tan bonito, el, comienzan Sí, a superar una serie de cosas, pero claro, se cayó, ok, ahorita volviste, comienza ahí está. pero ellos tienen que ver lo que los niños están logrando. Es decir, Sí, y ya las expectativas, ponerlas más acorde con la realidad. Claro que ellos van exacto, a pasar un proceso de duelo y les va a costar entender todo esto, claro. pero ellos lo logran. Es muy lindo cuando ya los papás llegan a un momento de aceptación y dicen, ok, vamos a ver, entonces van viendo si el niño aprendió, no sé, a distinguir una cosa de otra, o aprendió una palabra, o aprendió... Entonces, de verdad, entonces empiezan a sentirse contentamiento increíble, pues Claro, feliz. es que después ahí Entonces, es donde empiezan realmente a estar presentes, ¿no? Esmirna, claro, nos quedan, yo creo que escasamente 2 minutos. ok, ¿Qué recomendaciones le darías a las madres y a los padres que se están enfrentando actualmente ante un diagnóstico, por ejemplo, del síndrome de Asperger? sí, mira, primero de que una de las cosas es que no se asusten, o sea, no se asusten, esto es esto es como decir una condición del niño, pero que esto se puede superar progresivamente, que se involucren con el niño, involucren toda la familia en el proceso y eso va a ir superándose y después viene un proceso de aceptación y de que, bueno, tú te vas a dar cuenta de que, vamos a decir, hay cosas en las cuales pues ellos tienen sus características y, bueno, aceptarlo y respetárselo y aprender. Es que todo el tiempo estamos aprendiendo de cómo vamos a manejar esto con los niños, pero no se asusten, dense cuenta Aprender con de que ellos, ¿no? aprender es que nos toca en un proceso de aprendizaje y todavía, y entre paréntesis, yo soy una persona habladora, Sasha no lo es. Entonces, cuando ella quiere que yo le explique algo, yo comienzo a hablar. Mami, por favor, céntrate, ve al punto. Y me Por ahí ayuda está mucho. Sasha, te está escuchando. Sí, entonces céntrate, ve al punto. Entonces, por supuesto, eso me ayuda a mí a centrarme, a ir al punto y tú sabes, y no, como te digo, irme por las ramas muchas Exacto, veces. exacto. Entonces, ver lo que puedes aprender te va a enseñar muchas cosas. A veces te meten ¡pah! Directo y tú dices, pero bueno, te ayuda a ponerte en un modo zen, porque a veces pues son bastante directos y sin filtro, pero al mismo tiempo, cuando tú entiendes, cuando tienes la información, tú dices, ok, Claro. entonces
no es que lo están haciendo por daño, no es, señores, por ejemplo, señora, que lo están haciendo por hacer daño, simplemente porque es su condición y a veces, pues, no pueden, muchas veces sí lo pueden hacer bien porque ya han aprendido, empiezan a aprender, pues, cómo manejarse socialmente y poco a poco se va aprendiendo, es un proceso. Sí, es un Pero proceso. realmente descubran las fortalezas de sus hijos, y descúbranlas, y se van a dar cuenta que van a ser muy chéveres, muy hermosas. Sí. Entonces, Como dice Ainhoa, entonces todo cuadra. Es así, sí es verdad. ok, Esmirna, darte las gracias realmente por este ratito que se nos ha ido volando, porque a lo mejor, bueno, quedaban muchas cosas que podríamos haber comentado. sí, Pero bueno, como te dije anteriormente, sí te emplazo después para un próximo directo en que también podemos tocar esa otra parte en la que tú te dedicas, que es el acompañamiento a personas en el proceso del final de la vida, ¿no? Que yo creo que también es importante y sobre todo en la época que estamos atravesando y el manejo del duelo. Entonces yo lo dejo ahí, ya después tú y yo acordamos muchísimas fecha. gracias. Sí, Espero que te hayas sentido cómoda y que, perfectamente, gracias, fue muy ameno todo. Es primera vez que yo, o sea, cuando que me entrevisten y es hablar de mí en vez de hablar sobre un tema, claro. entonces sí, es algo distinto. Y gracias de Sí, verdad. sí. Muy chévere. Gracias a todos los que se conectaron, porque bueno, Claro, Ainhoa, también gracias por que por Ainhoa toda la dice que gente. sí, por favor, que cree que es muy importante el tema este que estábamos proponiendo. Ok, Y gracias a todos los que se conectaron, gracias por las preguntas, porque esto también hace que, ¿no? Que todo vaya fluyendo con muchísimo dinamismo. Te mando ok. un beso enorme y, Igualmente, y, y, gracias. y nos vemos en la próxima. Ok, cómo no. Y Vale. gracias a todos los que están escuchando. Ok, bueno, Sí, sí. chao. Seguramente lo irán a escuchar después, posteriormente, otras personas, porque estará colgado en mi canal de YouTube. Entonces Ajá. también después te lo pasaré también para que lo Ok, veas. ¿Vale? ok, por favor. Ok, Beso. cómo no. Chévere, chao, cómo no. Adiós.